Les agradezco mucho para empezar por invitarme a presentar este libro de la Biblia Ilustrada. Déjenme platicarles que cuando comenzamos con la organización de esta Feria Internacional del Libro Judío, comenzamos a emplear invariablemente el término del pueblo del libro. En las entrevistas, en las conferencias, en las conversaciones que teníamos, decíamos, bueno, una de las justificaciones es precisamente que el pueblo judío ha sido llamado históricamente como el pueblo del libro. Por supuesto, es muy común, común pensar que el pueblo del libro se refiere a que es un pueblo efectivamente que ha transmitido su tradición en forma escrita, en forma verbal también, y que los libros han jugado un papel fundamental en el desarrollo del pueblo judío. Pero hay que decirlo, la razón original por la que el pueblo judío fue llamado el pueblo del libro es precisamente por la Biblia. Es el pueblo del libro originalmente por ser justamente el pueblo de la Biblia. Hay muchos pueblos que han logrado a lo largo de su historia conservar sus libros, hacerlos sobrevivir, transmitirlos de generación en generación. Pueblos que en muchos casos ya desaparecieron, sus libros todavía sobreviven. Pero así como hay pueblos que han logrado conservar sus libros, hay un caso cuando menos de un libro que ha logrado conservar a su pueblo, que ha logrado de alguna manera cuidarlo, ayudarlo a sobrevivir, y ha sido precisamente este libro, el libro de la Biblia. Prueba de ello es en buena medida los argumentos que esgrime Fania O. Salzberger, que presentó apenas hace 2 días aquí mismo también un libro sobre los judíos y las palabras, y que habla precisamente de eso, de la importancia que ha tenido la transmisión textual de nuestras tradiciones precisamente para la supervivencia de nuestro pueblo. La verdad es que si hubiera que medir el valor de la Biblia para el pueblo judío específicamente, habría que empezar considerando todas las aproximaciones que hay, todas las aproximaciones posibles a este libro, al libro de la Biblia. ¿De cuántas formas podemos aproximarnos a la Biblia? Tan solo desde la perspectiva religiosa, empezando desde la perspectiva religiosa, los 5 primeros libros de la Biblia que constituyen el Pentateuco, la Torá, tienen 4 niveles diferentes de lectura, que son Pshat, la forma literal, Remes, las insinuaciones, Drash, todas las explicaciones que hay, todo lo que se le exige a la Biblia, todo lo que se le exprime a estos 5 primeros libros, y Sod, que es literalmente significa secreto, y que es el 4º nivel de lectura de este libro. Pero así como hay 4 lecturas, también hay 2 variantes de transmisión, la Torá oral y la Torá escrita, que no solamente se distinguen en la forma en que se transmiten, una en forma verbal y otra en forma escrita, sino también en el contenido de su transmisión. Es distinto lo que se transmite desde la perspectiva escrita que desde la perspectiva oral. También hay 4 lenguajes, y estoy hablando solamente en la perspectiva religiosa: el lenguaje de la misma Biblia, el lenguaje de la Torá, la parte literal, el lenguaje de la Halajá, es el de las leyes, el lenguaje del Midrash, que es el del lenguaje de los relatos alegóricos y de las leyendas, que contribuyen justamente a transmitir las enseñanzas de la Biblia, de la Torá concretamente, de estos 5 primeros libros, y el lenguaje de la Kabbalah, que corresponde justamente a ese último nivel de lectura, que es el Sod, el del secreto. Y por si fuera poco, además de tener 4 niveles de lectura, 4 lenguajes, 2 variantes de transmisión, tenemos también 70 formas distintas de interpretar cada concepto de la Torá, de acuerdo con una frase muy conocida: Shivim Panim la Torá, 70 caras tiene la Torá. 70 caras, de 70 maneras distintas puede uno interpretar prácticamente cada concepto de estos 5 primeros libros. Estamos hablando solo de 5 libros de la Biblia y solamente de la aproximación religiosa. Tendríamos que contemplar, por supuesto, también la aproximación filosófica, lo que ha permitido justamente conocer la cosmovisión de un pueblo con más de 3.800 años de antigüedad. Lo que es la aproximación literaria, porque hay un gran valor literario en este libro, hay personajes. Aún si no nos aproximáramos de otra forma a la Biblia, aún si no tenemos no profesamos ninguna religión que tenga la Biblia como un texto central, de cualquier manera, lo saben bien, la Biblia tendría un gran valor desde el punto de vista literario. Hay algunos que se aproximan incluso desde una perspectiva científica. Debo decir que tengo serias reservas al respecto. Ya en el siglo XIII Nachmanides decía, por ejemplo, que seguramente no coincide del todo la narración bíblica con la creación del mundo, probablemente en nada, pero dice, al fin de cuentas, el Génesis, el libro de Bereshit, no empieza con la historia de la creación para decirnos cómo fue creada, no empieza diciéndonos cuáles fueron los factores químicos o biológicos o físicos que intervinieron justamente en la creación del universo.
Dice Nachmanides, la razón por la que está el relato de la creación al principio de la Biblia es simplemente para decirnos que alguien creó el universo, simplemente para que sepamos que hubo efectivamente una voluntad superior, una inteligencia detrás de la creación del universo, aunque no nos diga concretamente lo que los científicos han estado estudiando durante tantos años, cuáles fueron efectivamente los factores que intervinieron, los tiempos, etc. También hay aproximaciones históricas, aunque hoy en día se han puesto tantas de ellas en tela de juicio. Hay sendos historiadores, antropólogos que están investigando y dicen no coincide del todo lo que nos dice la arqueología, el trabajo arqueológico concretamente con lo que dice la Biblia. Están, por ejemplo, estos arqueólogos Israel Finkelstein y Asher Silverman, que trabajan justamente las dudas o que están sembrando algunas dudas en su obra justamente alrededor de la historiografía bíblica. Pero la verdad es que la Biblia tampoco es un libro de historia, puede aproximarse uno así, pero no es concretamente un libro de historia. Una de las mejores exponentes de la composición musical israelí contemporánea, Naomi Shemer, falleció hace algunos años. Su canción más famosa, me parece, es Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalén de Oro. Ella decía que no es especialista en arqueología y que poco le importaba, así decía ella, si sucedió o no lo que dice el relato bíblico. Ella decía, supongamos que todos los hechos de la Biblia no son más que una fábula. Pues de cualquier manera es una fábula que está más viva que todas las piedras debajo de las cuales están hurgando los arqueólogos. Aun si fuera una fábula, está este libro hoy en día más vivo que nunca. Para serles franco, todo el sentido de esta Feria Internacional del Libro converge, sin la menor duda, en la presentación de un libro como este, un libro como esta Biblia ilustrada, maravillosa además la aproximación que hace, porque es una perspectiva tremendamente humana, que tiene dos aspectos que me parece que vale la pena destacar. Las frases que rescata de la Biblia y los personajes que rescata. La selección de los textos de esta Biblia, no está toda la Biblia aquí, está seleccionados aquellos pasajes de la Biblia, omitiendo evidentemente algunos de los pasajes que bien podríamos considerar los más aburridos, como los pasajes de los preceptos, algunos de los libros que tienen leyes. Y lo que abarca esta Biblia es fundamentalmente la parte anecdótica, la parte donde podemos encontrar a estos personajes modélicos, y no modélicos porque sean perfectos, sino precisamente porque no lo son. Modélicos porque en sus aciertos, pero también en sus errores podemos descubrirnos de alguna forma nosotros mismos. De modo que estos dos aspectos que creo que vale la pena destacar de la selección que hace esta obra ilustrada maravillosa es justamente la parte de los personajes y la parte de las frases breves y provocadoras, frases tan importantes que han levantado polémica a lo largo de la historia y que han sido motivo de reflexión por más de 3.800 años. Algunos ejemplos de las frases que trae esta Biblia y que han sido motivo de sendas reflexiones a lo largo de la historia son, por ejemplo, la primera pregunta de la Biblia. La primera pregunta de la Biblia, que viene efectivamente aquí, es una pregunta que en hebreo es de una sola palabra. Además de ser la primera pregunta de la Biblia, es la pregunta más corta de la Biblia, una sola palabra. Primera y más corta pregunta de la Biblia. La respuesta es prácticamente todo el desarrollo de la humanidad hasta nuestros días. Seguimos buscando la respuesta a una pregunta de una sola palabra, la primera y la más corta de la Biblia. Están preguntando cuál es esa pregunta. La palabra es ayeka, ayeka en hebreo. Cuando Dios le pregunta a Adán se está escondiendo de Dios después de haber comido del fruto, y Dios le pregunta a ayeka, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, primer hombre? ¿Dónde está la humanidad? Cuando Dios le está preguntando a este hombre, algunos piensan que Dios no está viendo dónde está Adán. ¿Puede acaso Adán esconderse entre los árboles? No, es una pregunta de carácter filosófico, insisto, que además lleva toda la historia de la humanidad tratando de responder. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo llegamos a donde estamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ayeka. Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Es la primera pregunta de la Biblia y es la pregunta que seguimos haciéndonos. ¿Dónde estamos? Dios nos pregunta constantemente, de acuerdo con la tradición judía, ayeka, ¿dónde estás? Otro ejemplo de las frases importantes que trae, estoy solamente en las primeras frases, las primeras preguntas. En el libro de Génesis trae una frase muy interesante, acerca de la cual, si me permiten, para explicar el tema del Midrash, cuando hablaba yo de uno de los lenguajes de la Biblia, hablaba del tema del Midrash, y una de las lecturas, la tercera lectura, la lectura Drash, que permite entrar en la interpretación,
explica que cuando Caín y Abel tenían diferencias, no tenían diferencias simplemente por una cuestión de celos, de que Dios vio con buenos ojos el sacrificio de Abel, la ofrenda que ofreció Abel y no la que ofreció Caín. Era toda una concepción del universo la que distinguía a Caín y Abel. Caín concebía el universo como una creación de Dios en la que el ser humano es absolutamente libre, en la que el libre albedrío es absoluto, es decir, en donde no hay intervención divina en lo absoluto. Abel concebía el mundo como todo absolutamente predestinado, un mundo que en cierta forma no tiene sentido porque solo interpretamos un papel prescrito ya por Dios. Sin entrar en muchos detalles acerca de cómo se da en el Midrash esta discusión entre Caín y Abel, entramos a una de las frases más interesantes de la Biblia, probablemente la que a mí me parece más impactante, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, Ashomer Ahi Anoji, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Creo yo que es la mejor pregunta de la Biblia, debo decir, la más interesante, la que nos permite ahondar más, porque es un acertijo. Caín le está preguntando a Dios, ¿quién manda en este mundo? Tú lo creaste, sí, pero ¿quién manda? ¿Mandas tú o mando yo? Si tú aceptas que mando yo acepto que yo maté a Abel, a mi hermano, sí, yo lo maté, pero lo maté porque yo tenía razón, somos absolutamente libres en este mundo, Dios no interviene en lo absoluto. Si tú en cambio dices que sí tienes intervención en este mundo, que tú mandas en este mundo, entonces yo no maté a mi hermano, lo mataste tú. Lo mataste tú, Dios. ¿Quién es el guardián de mi hermano? ¿Soy yo? ¿Era yo el que tenía que cuidar a mi hermano o eras tú el que tenía que cuidarlo? ¿No pudiste evitar el asesinato? La verdad es que hay una discusión midrashica muy interesante para explicar el amplísimo y complejo concepto de libre albedrío solamente derivado de esta gran pregunta que hace Caín. ¿Quién manda en el mundo? ¿Quién es el cuidador de mi hermano? ¿Soy yo o eres tú, Dios? Si eres tú, tú eres culpable de su muerte. Si soy yo, acepto mi responsabilidad, pero en este mundo manda el hombre. La respuesta es amplia, es compleja, quizá no sea un momento para explicarla toda, pero básicamente, como suele suceder en el judaísmo, la respuesta termina siendo que mandamos los dos de alguna forma. Por supuesto que hay intervención divina y por supuesto que hay responsabilidad humana. Cuando hablo de los personajes ahora, haciendo un poco el lado del tema de las frases, entro en la parte de los personajes, me remite este libro un poco a la historia de Hanukkah. Déjenme platicarles rápidamente porque uno de los aspectos que me parecen filosóficamente más interesantes de la festividad de Hanukkah que celebramos, que celebra el pueblo judío cada año en el mes de Kislev, que cae siempre entre diciembre y enero. El mes de Kislev no cae entre noviembre y diciembre, siempre el mes de Kislev. Aunque en realidad la fiesta de Hanukkah por lo general cae en diciembre porque es a finales del mes de Kislev. En algunos casos incluso coincidiendo con la Navidad, el mismo día se prende, creo que el año pasado sucedió así, se prendió la primera vela de Hanukkah el mismo día, el 24 de diciembre por la noche, en fin. En la fiesta de Hanukkah analizamos la gran diferencia que existe filosóficamente hablando entre los griegos y los judíos. Aprendemos de esa diferencia. Es una diferencia difícil o es una diferencia que nos confronta con la belleza de una cultura como la cultura griega que trajo pensamiento al mundo, que trajo filosofía, que trajo arte. Y hay importantes diferencias entre las dos culturas, entre los dos pueblos, pero hay una en particular que me parece fascinante. Se deriva del hecho de que para los griegos el universo era infinito y para los judíos no lo es. Para los judíos el universo es finito, el universo tiene final, tiene principio y final. Más exactamente para los judíos el universo es creación ex nihilo de Dios. Dios creó el universo desde la nada. Para los griegos el universo existió siempre. No puede haber algo por encima del infinito, estarán de acuerdo. Como no puede haber algo por encima del infinito, el universo para los griegos está por encima de todo. Las leyes del universo, las leyes físicas del universo están por encima de todo. Y los dioses de la mitología griega están dentro del universo y actúan dentro del universo. El Dios de los judíos, en cambio, actúa fuera del universo porque creó el universo, creó el tiempo y creó el espacio. Las dos primeras palabras del Génesis, de Bereshit, dicen Bereshit bara, en el principio creó. El principio significa la creación del tiempo y bara significa la creación del espacio. Creó la realidad espacio-temporal en las dos primeras palabras de la Biblia, Bereshit bara.
Y el universo entonces, como es creación, no puede contener al Creador. El Creador está más allá del universo en la creencia judía. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a una sutil pero significativa diferencia entre la narrativa griega y la narrativa judía. La narrativa griega está basada en la mitología. La narrativa judía está basada en buena medida en lo que podríamos llamar algo legendario, en las leyendas. ¿Cuál es la diferencia entre la mitología y la leyenda? Fundamentalmente la diferencia es que en la mitología los dioses que están dentro del universo adquieren características humanas. Los dioses pelean entre ellos, los dioses toman posturas de uno y de otro lado de los bandos, los dioses actúan como seres humanos, los dioses en la mitología adquieren características humanas. En la leyenda, en la narrativa judía, son los hombres los que aspiran a adquirir características divinas, son los hombres los que aspiran a parecerse en la medida de lo posible a su Creador, son los hombres los que intentan emularlo, son los hombres los que adquieren características como Moisés, el Moshe Rabbeinu Moisés, que puede con el poder de Dios abrir el mar rojo, partirlo por la mitad. Son los hombres los que logran hacer no solo milagros, pero también comportarse moral y éticamente en la medida de sus posibilidades como el creador del universo. En la leyenda son los hombres los que aspiran a ir más arriba y no los dioses los que descienden al nivel de los hombres. Este libro en verdad me hace recordar a estos personajes, porque este libro recuerda que la Biblia, más allá de todo, es un libro de personajes legendarios y también un libro de personajes tremendamente humanos. Les agradezco mucho, quiero abrir el foro, si me permiten, para preguntas, para comentarios, porque esta feria se trata no de monólogos, sino de diálogos. Muchas gracias.